Ahí estaba la casa, como era antes, con su pequeño jardín al frente y su porche de madera. Ese era papá, cuando salía al campo, a cazar. En esta otra estaba la tía Hilda, junto a su hijo. Y acá estaba el tío Amín, hermano de papá. Una a una fueron pasando, a través de las páginas del álbum, las fotos de una querida familia desintegrada por el transcurso del tiempo. Y no podía faltar la del primo Samir, quien siempre fuera tan reacio a que lo retrataran. Pero esto no sería por los delicados rasgos de su rostro, sino por una importante capa de grasa que se había depositado, con el paso de los años, sobre sus glúteos, y que lograba que, al momento de tener que mostrarse sin sus vestiduras, sintiera un profundo escozor inhibitorio. Esta acumulación lípida había llegado de manera natural, desde su adolescencia, y no, como muchos creían, que fuera debida a estar muchas horas sentado, en su trabajo de completar planillas, en su oficina. Las malas lenguas opinaban así, dejando de lado el cariño que le pudieran dispensar. Agripina terminó de repasar el álbum, llegando a la última foto, la de la reunión de su 60º cumpleaños. En la imagen se reflejaban rostros de seres queridos que ya no estaban, como el tío Amín, y también mamá y papá, y otros que, tal vez, mejor hubiera sido no recordar. No obstante, en el momento, al ver ahí a su primo Samir, no supo cómo catalogarlo. Cuando Agripina cumplió los 40, y viendo que no había tenido suerte con sus anteriores noviazgos, en un cónclave familiar el tío Amín, en ese entonces patriarca máximo, determinó que el mejor partido para su sobrina sería su hijo Samir. Todo el clan familiar tenía por mucho respeto sus decisiones, porque sabían que había nacido ciego y que, a pesar de eso, tenía una visión muy amplia, adivinando hasta el color de las cosas. Y si decía que el rojo era rojo, y lo caracterizaba de determinada manera, era porque así era y no había discusión. Había dicho, una vez, que los colores le transmitían determinadas vibraciones, y que, con solo tocar las cosas, podía decir de qué color fueran. Y esto resultó ser sorprendente para todos, y más, recordando una ocasión en que su esposa Hilda se tiñera el cabello, no habiéndoselo dicho, y él lo adivinara, comparando el color de su vello púbico con su nueva tintura. De esta manera, los pensamientos o creencias de Amín eran muy tenidos en cuenta, como si se tratara de un oráculo que pudiera predecirlo todo. Así fue como determinó que Agripina y Samir, como primos que eran, deberían iniciar un noviazgo con vistas a casamiento acordado. Siguiendo este precepto, ambos comenzaron a salir con la idea de conocerse. A los 7 meses de haber recorrido todas las plazas, haber ido a todos los estrenos cinematográficos, 2 o 3 idas al parque de diversiones e incontables cafés en distintas confiterías, tío Amín los reunió una tarde, hablándoles muy seriamente. Y les comentó su experiencia con la tía Hilda, con quien hubiese salido casi un año antes de compartir su sexualidad. Y esto era, justamente, a donde deseaba llegar. Sabía a la perfección que Agripina aún era virgen, al igual que Samir, y que sería provechoso, de acuerdo a las experiencias que le habían transmitido otras parejas, que intentaran hacer el amor, para llegar bien preparados al matrimonio. Esto Amín deseó comentárselos en privado, sabiendo que apelaría a su fuero más íntimo, de esos que nunca se hablaba. Y lo decía con total convicción, habiéndolo experimentado en carne propia, como que así había sido. Agripina y Samir se miraron en silencio, tratando de estudiarse e inquirir cuál sería el parecer, en uno y otro. Amín, como notara la duda sembrada en sus rostros, juntó sus manos en un gesto fraterno, permitiendo que el deseo permaneciera en secreto, dentro de esas 4 paredes. Les prometió que, cuando le trajeran la noticia de haber concretado su noche íntima, haría una fiesta en la casa, reuniendo hasta a familiares lejanos, los que se llenarían de orgullo enterarse del gran acontecimiento. Sin embargo, Agripina consideraba que esa desafortunada delación, frente a todos, sería poner en evidencia cuestiones individuales y personales que no fueran de su agrado. Pero debió pensarlo mejor porque, por otro lado,
Estaba convencida que un par de parientes, que sabía estaban en muy buena posición económica, cederían parte de sus dotes en honor por la importante noticia. Sentados a la mesa, compartiendo un té de menta, Agripina y Samir meditaban el asunto. Samir deslizó, sobre la mesa, una tarjeta que le diera su padre, la que, a su vez, se la obsequiara a un amigo, dueño de un hotel alojamiento. Con ella tendrían pase libre por 2 horas de ocupación de una habitación, no incurriendo en gastos adicionales. Este buen amigo de Amin, al enterarse que pudiera colaborar por una buena causa, sin dudar le ofreció la tarjeta, reservándose opinar, ante los demás, su parecer con relación al tema. Agripina y Samir convinieron en realizar el acto el próximo sábado, teniendo en cuenta que la noche sería el momento ideal, donde aflorarían mejor las pasiones. Agripina le pidió extrema colaboración, recordándole su virginidad, y que hiciera todo lo más cuidadosamente posible. Samir le reiteró que él también se mantenía impoluto acerca del sexo, y que, habiendo consanguineidad de por medio, todo eso lo tendría en cuenta. Al llegar al sábado, antes de partir hacia el hotel, previamente recibieron la bendición de tío Amir. Los invitó a compartir unas copitas de anís, sabiendo que la bebida espirituosa los animaría a concretar, con valentía, el gran paso que estuvieran a punto de dar. En el camino, Samir tomó de la mano a Agripina, pensando que dieran una muy buena imagen si los vieran entrar así al hotel. De otra manera, malas lenguas y habladurías estimarían que Samir hubiese alquilado una mujer para cumplir sus propósitos. O que ella hubiese conseguido un amante con el mismo fin. Samir presentó la tarjeta de invitación al encargado quien, de inmediato, les alcanzó la llave de la habitación. Caminando por un pasillo alfombrado y mal iluminado, la puerta número 13 les tocó en suerte. Un cuarto sencillo los recibió, sin ventana al exterior, con lo suficiente como para estar un rato. Una cama matrimonial, una mesita de luz a cada lado de la cabecera, un televisor colgado en la pared opuesta, y que solo transmitía imágenes en blanco y negro, y un pequeño baño. Eso era todo. Samir había llevado un periódico. Antes de comenzar, le pidió a Agripina que se desnudara, se tendiera en la cama y cubriera su cuerpo con las hojas del diario, mientras se le esperaría en el baño y que, cuando estuviera lista, que lo llamara. Agripina no entendió bien de qué se trataba toda esa estratagema, mas consideró que, si ello ayudara a que el momento fuera más placentero, probaría de hacerlo. Se desvistió por completo, una vez en la cama, tomó el diario y lo deshojó, cubriendo todo su cuerpo. Le avisó a Samir que ya estaba lista. Lo vio salir desnudo del baño, y por primera vez pudo contemplar sus enormes glúteos, los que siempre llevaba aprisionados en sus ajustados pantalones. Era notoria la cantidad de grasa que tenían acumulada, sabiendo que eso, a la hora de estar frente a una mujer, lo inhibiría. Lentamente Samir subió a la cama, echándose sobre Agripina. Pero el ruido que efectuaron las hojas, al ser oprimidas por su cuerpo, lo distrajo lo suficiente como para evitar que su pene se irguiera. Agripina le pidió de probar si lo hicieran sin los papeles, a lo que Samir respondió que nunca había estado con una mujer desnuda, y que no se animaría a probarlo. Volvió a intentar. Salió de la cama, quedándose de pie, por un instante, momento que aprovechó para concentrarse, cerrando sus ojos. Agripina podía ver que, ante todo intento que su primo hiciera, su pene continuaba flácido, y si se hubiese excitado un poco, tal vez hasta lograría, en ella, crear el deseo. Sin embargo, de esta manera, para Agripina fue como si estuviese mirando, careciendo por completo de todo interés, una novela en televisión. El pene de su primo era pequeño, durmiendo sobre sus testículos, los que llevaba cubiertos con una interesante mata de pelos. Y el color cobrizo de su piel lograba que pasaran desapercibidos. Samir respiró hondo varias veces antes de volver a echarse sobre su prima. Nuevamente, el ruido que provocaban las hojas del diario volvió a distraerlo. Y por más que masajeaba su miembro para que reaccionara,
se mantenía tosudamente en su siesta. Agripina lo tomaba de los glúteos, creyendo que eso lograría encenderlo, pero solo conseguía que Samir le pidiera que no lo hiciera, dado que le recordaba su problema físico, que lo aquejaba desde hacía años. Quedó quieta, con sus brazos a los costados de su cuerpo, esperando sentir la más mínima penetración, cosa que no aconteció. Samir se dio por rendido, luego de haber intentado un par de veces más. En un momento, Agripina se quitó de encima las hojas, mostrándole su cuerpo desnudo, suponiendo que eso lograría incitar el ardor de su primo. Pero éste le pidió que se vistiera, ya todo había pasado, y no de la mejor manera. Sentados en la cama, conversaron un momento acerca de lo vivido. Agripina comentó que deberían intentarlo otra vez, quizás otro día, hecho que, por el momento, no convenció del todo a Samir, posiblemente necesitaría un tiempo para pensarlo. El hecho, ahora, estaba en que decirle a su padre. Aprovechando su ceguera, podrían mentirle, inventar cómo había sido todo y el feliz resultado al que habían llegado. Agripina podría relatarle, en detalle, su iniciación sexual, como un rito de pasaje de las antiguas tribus, y que, gracias a eso, ya se consideraba toda una mujer. Se pusieron de acuerdo en tergiversar el relato, y así ponerlo contento, además de agradecerle lo que había hecho por ellos. Salieron del hotel tomados de la mano, para que todos vieran que se trataba de una pareja firme, establecida, y que lo que habían hecho, allí dentro, no había sido otra cosa más que reafirmar sus votos de cariño. El domingo, a la tarde, fueron a visitar al tío Amir. Lo encontraron sentado en su sillón favorito, llevando puestos sus lentes oscuros y dando golpecitos con su bastón, inquieto por saber cómo les había ido. Comenzó a hablar Samir, mintiendo que había sido todo perfecto, que ni bien vio a su prima desnuda, sobre la cama, su miembro se endureció de inmediato, pudiendo penetrarla varias veces. Al llegarle el turno a Agripina, comentó el placer que sintió en todo momento con el cuerpo de Samir sobre ella, percibiendo su pasión y el hecho de disfrutar la primera vez que estuviera, en la cama, con un hombre. Pero el rostro de Amin se transfiguró, encendiéndose sus mejillas como una hoguera y golpeando con fuerza el piso con su bastón. Los trató de simple embusteros, olvidándose que, a pesar de su ceguera, podía darse cuenta de todo. Que las personas que hubieran gozado, realmente, del sexo, quedaba, impreso en su piel, el olor de la pasión derrochada, y que ellos solo olían a limpio, a recién duchados con un buen jabón aromático, y que la farsa que habían representado no era merecedora por todo el esfuerzo que había hecho en mantener el secreto y en haberles conseguido gratis la habitación en el hotel. Además, que podían retirarse, ya no contando con su ayuda para resolver cualquier otro problema que pudieran tener. Agripina secó sus lágrimas con su pañuelo, saliendo de la casa. Samir quedó dando, a su padre, explicaciones que, estaba en lo cierto, ni él mismo creería. Agripina no volvió a ver a su primo durante una semana entera, y cuando lo llamaba por teléfono, no respondía. Al haber transcurrido unos 8 días, Samir pasó por su casa, enfrentando la situación. Le confesó que se había enamorado de Zaira, la prima de un amigo, y que se iría del país con ella. Tenía apenas 12 años, pero recién la tomaría como su esposa cuando cumpliera la mayoría de edad. A pesar de ello, era necesario tenerla, mientras tanto, al lado de él, haciéndola pasar, a vista de los demás, como si fuese su hija. Tenía fe en su nueva relación, y creer que no le provocaría vergüenza verla desnuda o que ella se fijara en la grasa de sus glúteos. Además, le pidió disculpas, pero creía que la relación amorosa, entre primos, no había dado buenos resultados. Besó tiernamente a Agripina en la mejilla y se fue. Nunca más lo volvió a ver. Con el paso del tiempo llegó a olvidarlo y hasta, en algunas ocasiones, a verle, mentalmente, deseado suerte con su pareja. De su tío Amin se enteró que terminó sus días en completa soledad,
no deseando contar con la mínima ayuda que le habían querido proporcionar distintos familiares. Al no tener noticias de su hijo y de cómo le estuviera yendo en su relación con Zaira, su vida se fue apagando. Y Agripina estaba convencida que, así como él, a pesar de su ceguera, lo viera todo, también hubiese acertado cuál fuera su último día, preparándose para la ocasión, vistiendo pulcramente, haciendo a un lado su bastón y sus lentes oscuros, para que todo el mundo supiera que no le temería a la muerte. Alguien de la familia se contactó con Samir, avisándole del triste suceso, quien, de inmediato, se acercó. Le cupo la tarea de llevar el cadáver de su padre, envuelto en una sábana perfumada, en andas, al cementerio, porque sabía que el profeta había dicho que, quien cargara el cuerpo de un muerto 40 pasos, quedaba perdonado de un pecado mortal. Y si haber desposado a una niña de 12 años hubiera sido una transgresión, no importaba, expiaría su culpa, aun sabiendo que el cementerio quedaba a 2 kilómetros de distancia. Agripina se enteró de esto, y le dolió que su primo, habiendo regresado al vecindario, no hubiese pasado a saludarla. Sabía que llevar los muertos al cementerio era cosa de hombres, pero aún así, luego de las exequias, bien hubiera podido visitarla. No obstante, trató que esto no incidiera en su estado de ánimo. Sabía que Samir aún debía lidiar con sus glúteos grasientos, y ahora más, con la compañía de una chiquilla la cual, de a poco, convertiría en su mujer. Aunque quedó con la curiosidad de saber cómo actuaría ante la primera noche de amor físico. Se lo imaginó pidiendo a Zaira que cubriera su cuerpo desnudo con las hojas de un diario. Tal vez, a esta altura de su vida, ya hubiese solucionado el problema de la flacidez de su pene, o pensar qué diría ella al ver el desmedido tamaño de sus glúteos. Aún, si lo evocaba, sentía vergüenza por aquel domingo que habían ido a contarle al tío Amir, como había sido la primera noche de sexo entre ellos. Debieron haberse imaginado que él todo lo supiera, su intuición iba mucho más allá que su ciega visión. Todos estos recuerdos cubrían, a Agripina, con un dejo de alegría y pena, al mismo tiempo. Pero sabía que lo que había hecho, en su vida, mal o bien, había sido con amor, y siempre brindando lo mejor de sí. El sol que se filtraba por la ventana lograba ir adormeciéndola. Abrazando su álbum de fotos, Agripina se fue quedando dormida, despacito, muy despacito.